El sol caía lentamente sobre Jerusalén. Sus rayos dorados iluminaban las piedras blancas del templo, haciendo que resplandecieran como si ardieran con fuego celestial. Los discípulos, maravillados, no pudieron contener su admiración. Aquella obra humana parecía indestructible, un símbolo eterno de la gloria de Israel. Sin embargo, Jesús los sorprendió con palabras que resonaron como un trueno en sus corazones. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. La conmoción fue inmediata. ¿Cómo podía aquel templo, orgullo de la nación, caer en ruinas? ¿Qué clase de juicio traería semejante destrucción? Con esas palabras, Cristo quebró la ilusión de permanencia que los hombres tenían en sus logros y abrió el camino a una conversación que cambiaría para siempre la manera en que vemos la historia. Más tarde, en el Monte de los Olivos, frente a la ciudad que pronto lloraría su destino, los discípulos se acercaron en privado. Sus preguntas fueron las mismas que hoy resuenan en el corazón de cada creyente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. En esa intimidad solemne comenzó uno de los discursos más proféticos y profundos de Jesús. No se trató de parábolas simbólicas ni de enseñanzas morales. Fue una revelación clara, directa y estremecedora sobre lo que ocurriría en los últimos tiempos. Allí, en aquel monte, el Hijo del Hombre levantó el velo del futuro y describió con precisión los acontecimientos que precederían a su regreso. Este capítulo no es un texto antiguo para estudiosos, es un mapa profético para la iglesia de hoy. Cada palabra de Jesús es una advertencia y una guía. Y al mirar nuestro mundo, lleno de caos, guerras, pestes, terremotos, odio y engaños, comprendemos que estas señales no son historia pasada, son la realidad presente. El eco de Mateo 24 resuena con fuerza en nuestros días, como una trompeta que anuncia que el fin se acerca. Jesús no respondió a la curiosidad de sus discípulos con fechas exactas. En lugar de eso, les dio señales que se multiplicarían como dolores de parto, cada vez más intensos y frecuentes, hasta que su venida fuera inminente. Esas señales son el idioma de Dios para despertar a su pueblo, y en este mensaje vamos a recorrerlas una por una, entendiendo cómo cada palabra de Mateo 24 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. No podemos acercarnos a este texto como simples observadores. No estamos ante una curiosidad teológica, sino ante un llamado urgente. Jesús no nos dio estas advertencias para entretenernos, sino para prepararnos. El Monte de los Olivos sigue siendo un espejo que nos confronta. ¿Estamos listos para el regreso del Rey? ¿O vivimos como aquellos que se maravillaban con el templo, sin discernir que estaba a punto de caer? Hoy, al repasar estas palabras proféticas, debemos hacerlo con reverencia, con temor santo y con un corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Porque lo que Jesús anunció no es mito ni exageración. Cada señal se ha manifestado y seguirá intensificándose hasta que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes con poder y gran gloria. Este es el tiempo de abrir los ojos. Este es el momento de reconocer que no estamos viviendo tiempos normales, sino tiempos proféticos. No se trata de noticias aisladas, sino de piezas de un rompecabezas divino que encaja perfectamente con las palabras de Mateo 24. Si este mensaje ya toca tu corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo a este canal Luz en la Oscuridad. Comparte este video con alguien que necesita despertar y escribe en los comentarios: quiero estar preparado. Porque lo que Jesús dijo sobre su regreso no era solo para sus discípulos en aquel monte, era también para ti, aquí y ahora. Bloque 2. El engaño. La primera advertencia de Jesús. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su regreso y del fin del mundo, Él no comenzó hablando de terremotos, guerras ni pestes. Su primera advertencia fue clara y directa: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. ¿Por qué Jesús puso el engaño en primer lugar?
porque sabía que en los últimos tiempos no sería la violencia ni los desastres naturales lo más peligroso para la humanidad, sino la mentira disfrazada de verdad. El engaño sería tan sutil, tan atractivo, tan convincente, que millones serían arrastrados sin siquiera darse cuenta. Piensa en esto. ¿Cuántas voces escuchamos cada día? Predicadores, influencers, políticos, gurús espirituales, todos proclamando tener respuestas. Algunos citan la Biblia, otros hablan en nombre de la luz, del amor, de una nueva conciencia, y sin embargo, muchos de ellos no llevan a la verdad, sino al error. Hoy, más que nunca, estamos rodeados de mensajes, pero muy pocos conducen a Cristo. Jesús advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas, que engañarían a muchos. Mateo 24:5. No se presentarían como villanos oscuros, sino como mensajeros de esperanza. Hablarían de paz, de prosperidad, de soluciones fáciles. Harían señales, prodigios, milagros aparentes que deslumbrarían a las multitudes. Y en medio de esa fascinación, su verdadero objetivo se revelaría: apartar a los hombres de la verdad, preparar el terreno para el gran engaño final. Mira lo que sucede hoy. Hay movimientos enteros que predican un evangelio sin cruz, un Cristo sin sangre, una fe sin arrepentimiento. Se habla de éxito, de bienestar, de prosperidad, pero no de santidad. Se ofrece motivación, pero no transformación. Se levantan multitudes buscando bendiciones materiales, pero no desean al Dios verdadero. Y poco a poco, el engaño se normaliza. ¿Lo notas? No se trata de un error grosero, sino de una distorsión sutil. El enemigo no intenta destruir la fe de golpe, intenta imitarla, disfrazarla, pervertirla hasta que parezca verdad. Esa es la señal más peligrosa, cuando la mentira se viste de luz. Por eso Jesús dijo: mirad, la palabra implica atención, vigilancia, discernimiento. No es suficiente escuchar pasivamente, hay que probar los espíritus, examinar todo a la luz de la palabra. El creyente de los últimos tiempos no puede vivir con ingenuidad espiritual, porque la mentira se multiplicará como nunca antes. Piénsalo. Vivimos en la era de la información, pero también de la confusión. Nunca hubo tantos canales, tantas redes, tantas voces compitiendo por tu atención, y entre tanto ruido, ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso? Jesús ya nos dio la clave. No sigas las señales espectaculares ni las palabras halagadoras. Sigue al que permanece fiel a la verdad eterna de la Escritura. El engaño no solo vendrá desde afuera, también desde dentro. Iglesias que se adaptan al mundo para no perder miembros. Líderes que prefieren popularidad antes que verdad. Comunidades enteras que cambian la palabra para acomodarla a la cultura. Todo esto ya lo estamos viendo, y Jesús lo anunció con siglos de anticipación. Querido espectador, este es el punto. El engaño no es algo que vendrá, ya está aquí. Y si no estás firme en Cristo, serás arrastrado como tantos otros. Hoy la pregunta que Jesús nos hace es: ¿a quién estás escuchando? ¿A la voz del buen pastor o a las voces que acarician tus oídos pero enfrían tu alma? El engaño fue la primera advertencia de Jesús porque sabía que quien se deja engañar pierde todo lo demás. Puedes sobrevivir a la persecución, puedes resistir las guerras y las pestes, pero si caes en el engaño, lo pierdes todo. Esa es la batalla principal de este tiempo, la batalla por la verdad. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios: no me dejaré engañar, como declaración de fe y vigilancia. Suscríbete ahora a este canal, porque aquí desenmascaramos las tinieblas y anunciamos la verdad de Cristo. Y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos, porque el mayor peligro del fin no está afuera, está en el engaño que seduce desde dentro. Bloque 3. Guerras y rumores de guerras. Después de advertir sobre el engaño, Jesús miró a sus discípulos y dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Estas palabras pronunciadas hace 2000 años
resuenan hoy como si hubieran sido escritas para nuestra generación. Guerras, conflictos, rumores. No hablamos de hechos aislados en la historia, sino de un patrón que se intensifica. Cada día los titulares nos bombardean con noticias de violencia. Naciones que se levantan contra naciones, pueblos contra pueblos, hermanos contra hermanos. Lo que antes parecía lejano ahora está a un clic de distancia. Vemos en vivo ciudades reducidas a cenizas, familias huyendo, multitudes atrapadas en el horror de la guerra. Y Jesús ya lo había anunciado. Algunos podrían decir, siempre ha habido guerras. Es cierto, pero Jesús no hablaba solo de la existencia de conflictos, sino de su alcance y frecuencia en los últimos días. Hablaba de un mundo convulsionado, de un planeta entero viviendo bajo la sombra de la violencia, de un corazón humano cada vez más endurecido. Y eso es lo que vemos. No se trata de una guerra aislada, sino de una cadena interminable de conflictos que sacuden a la humanidad como dolores de parto. Los rumores son aún más inquietantes. Son las amenazas latentes, los ejércitos que se preparan, las tensiones geopolíticas que mantienen al mundo al borde de un abismo. Vivimos con la sensación constante de que un conflicto local puede encender una chispa que desate una guerra global. Basta una decisión equivocada, una provocación mínima para que todo estalle. Y mientras tanto, las naciones se arman, los gobiernos conspiran y los pueblos tiemblan. Jesús no nos advirtió de esto para asustarnos, sino para prepararnos. Él dijo, «Mirad que no os turbéis». En otras palabras, no pierdan la calma, no se dejen dominar por el miedo. Sí, las guerras son terribles, pero también son señales. Señales que nos recuerdan que la historia se acerca a su clímax, que el mundo no tiene paz verdadera y que la única esperanza está en el Príncipe de Paz. Mira a tu alrededor. Líderes que prometen paz pero siembran división. Potencias que hablan de seguridad mientras acumulan armas. Organizaciones que buscan acuerdos pero nunca logran justicia. ¿Te das cuenta? El mundo habla de paz, pero no conoce la paz, porque la paz no es un tratado firmado por hombres, es una persona, Jesucristo. Y mientras Él sea rechazado, la violencia seguirá reinando. El apóstol Juan lo vio en Apocalipsis. Un jinete sobre un caballo rojo recibió poder para quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Apocalipsis 6:4. Esa visión no es fantasía, es la realidad que presenciamos a diario. La paz es arrancada de los corazones, la violencia se multiplica, la sangre corre como ríos, y sin embargo, muchos siguen ciegos, como si nada pasara. El creyente no debe ignorar estas cosas. Cada guerra, cada rumor, cada noticia de violencia, es un eco que nos recuerda que Jesús ya lo había dicho. No podemos vivir como si todo fuera normal. No podemos anestesiarnos frente a la tragedia. Debemos interpretar estos acontecimientos como lo que son: trompetas de advertencia que claman al mundo entero. Cristo viene pronto. Pero aquí está el peligro, el miedo. Cuando vemos tantas guerras, podemos caer en la desesperación, en la angustia, en el pánico. Por eso Jesús dijo, «No os turbéis». Para el mundo, estas noticias son terroríficas. Para el creyente, son señales de esperanza, porque sabemos que más allá del caos, viene el reino eterno. Más allá del fuego, viene la gloria. Más allá de las guerras humanas, viene el día en que el Rey de Reyes establecerá la paz verdadera. Quiero que escribas en los comentarios, «Mi paz está en Cristo». Como declaración de confianza en medio de este mundo en guerra, suscríbete a este canal para no perderte las próximas señales que Jesús anunció. Y comparte este video con alguien que necesita saber que las guerras no son el fin, sino el recordatorio de que el verdadero Príncipe de Paz está a las puertas. Bloque 4. Hambres, pestes y terremotos. Principio de dolores. Después de hablar de guerras y rumores de guerras, Jesús llevó a sus discípulos a una visión aún más profunda y aterradora de lo que sucedería antes de su regreso. Habrá hambres y pestes
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:7-8. Observa las palabras con cuidado. Principio de dolores. Jesús no hablaba de un acontecimiento aislado, sino de un proceso progresivo, como los dolores de parto de una mujer que anuncian la inminencia del nacimiento. Los dolores no llegan todos a la vez, comienzan leves, se repiten, aumentan en frecuencia e intensidad hasta que llega el momento decisivo. Así también son estas señales, aumentan en fuerza y cercanía a medida que el fin se aproxima. Hoy, en un planeta que produce alimentos suficientes para todos, millones mueren de hambre. Niños con vientres vacíos, familias enteras en la miseria, pueblos devastados por la escasez. ¿Cómo puede ser? La respuesta está en la corrupción, la injusticia y el egoísmo humano. El hambre ya no es solo producto de sequías o catástrofes naturales, es consecuencia de un sistema mundial quebrado, y Jesús lo anunció. El hambre no es solo física, también es espiritual. El profeta Amós declaró: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Amós 8:11. ¿No vivimos ya en ese tiempo? Las personas consumen entretenimiento en exceso, se llenan de información inútil, pero están vacías de verdad. Esa es la mayor hambruna de nuestra era. Una humanidad saciada de distracciones, pero desnutrida en el espíritu. Jesús también habló de pestes, y en nuestros días hemos visto cómo un virus invisible fue suficiente para paralizar al planeta. Calles vacías, fronteras cerradas, economías desplomadas, miedo global. En cuestión de semanas, el orgullo humano quedó de rodillas. Y no se trata de un evento aislado. Enfermedades nuevas aparecen cada año, resistentes a tratamientos, desafiando la ciencia moderna. Es como si la creación misma lanzara advertencias. El juicio se aproxima. Más allá de los virus hay una peste espiritual que se extiende aún más rápido: la incredulidad, la apatía, la indiferencia hacia Dios. Un mundo enfermo de pecado que ya no distingue lo santo de lo profano. Esa es la peste más letal, porque mata el alma, no el cuerpo. Jesús añadió otra señal: terremotos en diferentes lugares. Basta observar la historia reciente para darnos cuenta de la magnitud de esta profecía. Ciudades enteras reducidas a escombros en minutos, tsunamis arrasando regiones completas, huracanes que devastan poblaciones, incendios que consumen millones de hectáreas, volcanes que vomitan fuego y ceniza como si la tierra misma estuviera gritando. El apóstol Pablo lo explicó en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cada terremoto, cada catástrofe natural, es la creación gimiendo bajo el peso del pecado, anunciando que el día de la redención se acerca. Lo más impactante de esta parte del discurso de Jesús es que dijo: todo esto será principio de dolores. No el final, sino el principio. En otras palabras, si ya vemos guerras, hambres, pestes y terremotos con tanta intensidad, debemos entender que lo peor aún está por venir. Estos son solo los primeros dolores que anuncian que algo mayor se aproxima. El clímax de la historia, el regreso del Hijo del Hombre. Querido espectador, estas señales no son casualidades ni fenómenos naturales sin sentido. Son trompetas del cielo, recordatorios constantes de que la humanidad no es eterna, de que nuestro mundo se tambalea, de que Cristo advirtió todo esto con anticipación, y si se está cumpliendo lo que Él dijo hace 2000 años, ¿qué duda cabe de que también se cumplirá su promesa de regresar en gloria? El hambre, las pestes y los terremotos no son para que vivamos con miedo, sino para que despertemos. Son llamados de atención, sacudidas divinas que nos dicen: el tiempo se acaba, prepárate para el encuentro con tu Señor. Escribe en los comentarios: quiero estar despierto en medio de los dolores, como declaración de fe y preparación. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo las señales que Jesús anunció y comparte este video
con alguien que aún cree que estos eventos son casualidad, porque necesitan saber que todo esto es principio de dolores. Bloque 5. La persecución contra los creyentes. Después de hablar de guerras, hambres, pestes y terremotos, Jesús levantó aún más el velo del futuro y reveló algo que muchos preferirían no escuchar: la persecución contra los suyos. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Sus palabras no fueron un simple aviso, fueron una profecía dolorosa. El Maestro nunca prometió a sus discípulos un camino fácil, sino un camino de oposición y sufrimiento. Y lo que comenzó en el siglo I con los primeros mártires, no terminó allí. La persecución ha acompañado a la Iglesia a lo largo de la historia y, según Jesús, se intensificaría a medida que el fin se acerque. Hoy vemos cómo en muchos países ser cristiano sigue costando la vida. Iglesias son quemadas, creyentes encarcelados, familias desterradas solo por confesar a Cristo. En algunas naciones, tener una Biblia es un crimen. En otras, proclamar el nombre de Jesús públicamente significa arriesgarse a la cárcel o a la muerte. Y mientras tanto, en países donde hay libertad aparente, la persecución toma formas más sutiles: burlas, discriminación, cancelación, rechazo social. La hostilidad hacia los creyentes no es casualidad, es cumplimiento profético. Jesús lo anunció: seríamos aborrecidos por causa de su nombre, no por nuestras ideas políticas, no por pertenecer a una cultura, sino por llevar el nombre que este mundo odia, el de Cristo. ¿Por qué tanto odio contra los seguidores de Jesús? Porque su vida es un reproche para las tinieblas. La iglesia verdadera incomoda al mundo, porque es luz en medio de la oscuridad, y las tinieblas odian la luz. El mundo puede tolerar religiones vacías, rituales sin poder, espiritualidades ambiguas, pero no tolera la verdad de Cristo. Por eso Jesús dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Jesús también advirtió: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. La persecución no solo vendrá desde afuera, también desde adentro. Habrá traiciones, divisiones, hermanos entregando a hermanos, creyentes abandonando la fe por miedo o conveniencia. En tiempos de presión, el corazón de muchos será probado, y solo los que estén verdaderamente firmes en Cristo permanecerán fieles. Aunque es dolorosa, la persecución no destruye la iglesia, la purifica. A lo largo de la historia, cada vez que la iglesia fue perseguida, creció en fuerza y en fe. El fuego del sufrimiento quema la paja y deja solo el oro puro. Por eso Jesús no nos ocultó esta señal, porque sabía que sería parte del proceso de preparación. La persecución separa a los tibios de los fieles, a los que siguen a Cristo por comodidad de los que lo siguen por amor. Cuando confesar a Jesús implique un costo real, quedará en evidencia quién está dispuesto a pagar ese precio, y en ese remanente fiel, el poder de Dios se manifestará con más fuerza. Aunque las palabras de Jesús son duras, también llevan esperanza. Él no dijo que seríamos destruidos, sino perseguidos. La iglesia sufrirá, pero no será vencida. El mismo Jesús prometió: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La persecución será intensa, pero será también la antesala de la victoria final, porque el testimonio de los mártires clama en los cielos y anuncia que Cristo viene pronto. Este mensaje nos confronta directamente. Tal vez tú vives en un lugar donde no hay persecución abierta, donde puedes confesar a Cristo libremente, pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a permanecer fiel si llegara el día en que tu fe te cueste todo? ¿Seguirías declarando el nombre de Jesús aunque te cueste tu trabajo, tu libertad o incluso tu vida? Jesús nos advirtió para que no seamos sorprendidos. La persecución no es un accidente, es parte del plan. No debemos huir de ella con miedo, sino prepararnos en oración, en la palabra y en fidelidad.
porque aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Escribe en los comentarios, no negaré a Cristo, como compromiso público de fidelidad. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe en tiempos de prueba, y comparte este video para que otros entiendan que la persecución no es derrota, sino señal de que el regreso de Cristo está cerca. Bloque 6. Maldad creciente y amor enfriado. Jesús en Mateo 24:12 pronunció una de las descripciones más impactantes de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo es un espejo de nuestra generación, un diagnóstico certero de la enfermedad espiritual que marca la recta final de la historia humana. La maldad no es algo nuevo. Desde Caín y Abel hasta las guerras modernas, el pecado ha corrompido al hombre. Pero Jesús no hablaba de una maldad aislada ni de pecados individuales, sino de una multiplicación, una maldad que se extiende, que se normaliza, que se convierte en cultura. Y cuando la maldad se multiplica, el amor, ese reflejo divino en el corazón humano, se enfría hasta extinguirse. Hoy vemos sociedades enteras que llaman derecho a lo que la Biblia llama pecado. Vemos corrupción en las instituciones, violencia en las calles, injusticia en los tribunales. Lo que antes se ocultaba con vergüenza, ahora se exhibe con orgullo. El mal ya no se esconde. Se celebra, se legisla, se promueve, se enseña a los niños como si fuera normal. El entretenimiento está saturado de violencia, inmoralidad y blasfemias. Lo que debería escandalizar, ahora divierte. Y la humanidad, en lugar de resistir, consume y aplaude. Esa es la multiplicación de la maldad. No solo aumenta en cantidad, sino también en aceptación. El resultado es inevitable. El amor se enfría. No hablamos de un sentimiento superficial, sino del amor genuino, sacrificial, que busca el bien del otro. Ese amor que refleja la naturaleza de Dios. Hoy vemos corazones endurecidos, familias quebradas, amistades destruidas, sociedades fragmentadas. Las personas se vuelven frías, indiferentes al dolor ajeno. La empatía se reemplaza por egoísmo. Incluso en la iglesia, el amor se enfría. Muchos creyentes ya no oran unos por otros, ya no buscan servir, ya no sienten pasión por la palabra. La tibieza espiritual se extiende. Y cuando la llama del amor se apaga, la fe se convierte en ritual vacío, sin poder transformador. Jesús no lo dijo como un dato curioso, sino como una advertencia. El enfriamiento del amor es un síntoma de que el fin está cerca. Es una señal silenciosa pero devastadora. Cuando el amor muere, la humanidad pierde su último reflejo del Creador. El odio, la indiferencia y el egoísmo ocupan el lugar que debería llenar la gracia. El apóstol Pablo también lo advirtió. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Segundas Timoteo 3:1-3. Esa lista parece una descripción de nuestros tiempos. Sin embargo, Jesús no dijo que el amor de todos se enfriaría, sino el de muchos. Esto significa que habrá un remanente que mantendrá encendida la llama, un grupo que a pesar de la maldad creciente, seguirá amando, sirviendo, perdonando. Son aquellos que permanecerán firmes hasta el fin y a quienes se les promete la salvación. Mantener el amor encendido en un mundo frío es un acto de resistencia espiritual. Es rechazar la indiferencia y elegir la compasión. Es perdonar cuando otros odian. Es dar cuando otros retienen. Es brillar cuando las tinieblas se multiplican. Querido espectador, la pregunta es, ¿cómo está tu amor? ¿Arde con pasión por Dios y por tu prójimo, o se ha enfriado bajo el peso de la maldad? Este es el momento de examinar tu corazón. No permitas que las heridas, las decepciones o el pecado de otros apaguen tu fuego. No dejes que el frío del mundo te contagie. Mantente cerca de Cristo, porque solo su Espíritu puede mantener encendida la llama del amor verdadero. El amor es la marca de los discípulos de Jesús.
Cuando ese amor se enfría, dejamos de reflejar al Maestro. Por eso esta señal es tan crítica. No se trata solo del estado del mundo, sino del estado de la Iglesia. Si el amor se apaga en nosotros, ¿cómo podrá el mundo ver la luz? La multiplicación de la maldad es innegable. El enfriamiento del amor es evidente. Estas cosas no son casualidad, son cumplimiento profético. Y lejos de desanimarnos, deben despertarnos. Jesús ya lo advirtió, para que no nos sorprenda, para que sepamos que el fin está cerca. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi amor no se enfriará, como declaración de resistencia en medio de un mundo frío. Suscríbete al canal Luz en la Oscuridad para mantener tu fe encendida con mensajes proféticos, y comparte este video con alguien que necesita despertar y volver a encender su amor por Cristo. Bloque 7. El Evangelio predicado a todas las naciones. En medio de la descripción sombría que Jesús hizo en Mateo 24, sobre guerras, hambres, pestes, terremotos, persecución, maldad creciente y amor enfriado, resplandece una declaración que rompe la oscuridad como un rayo de luz en la noche más densa, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este versículo es una de las piezas clave del discurso profético. Es como si después de anunciar tragedias y juicios, Jesús quisiera dejar en claro que no todo estaría dominado por la desesperación, sino que también habría un propósito divino en marcha, el anuncio del Evangelio a toda la tierra. En otras palabras, mientras el mundo se hunde en la oscuridad, Dios extiende su mano de gracia para que nadie tenga excusa. El Evangelio del Reino no es un mensaje más en medio de la confusión religiosa de los últimos días. No es un sistema humano, ni una filosofía motivacional, ni un discurso cultural. Es la proclamación de que Jesucristo es Rey, que gobierna sobre todo, que ofrece salvación a través de su sangre, y que un día volverá a establecer su reino de justicia y paz. Este Evangelio no se limita a una nación ni a un pueblo. Es para todas las etnias, culturas, lenguas y tribus. Es universal, eterno, inquebrantable. Lo extraordinario de esta profecía es que Jesús la pronunció en un tiempo en que la comunicación era limitada. Los discípulos no tenían internet, ni televisión, ni aviones, ni imprentas modernas. Y sin embargo, el Maestro aseguró que el Evangelio llegaría a todas las naciones antes del fin. Lo que parecía imposible se ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos. Misioneros atravesando continentes, Biblias traducidas a cientos de lenguas, radios, televisión, redes sociales y plataformas digitales, llevando la palabra a los rincones más remotos. Pero no debemos confundir la popularidad de una religión con el cumplimiento de esta profecía. Jesús no habló de una tradición globalizada ni de templos en todas partes, sino del Evangelio del Reino predicado como testimonio. El Evangelio no es propaganda, es poder. No es marketing religioso, es el anuncio de la verdad eterna. Y cuando llegue a cada nación servirá de testimonio, ya sea para salvación de quienes lo reciban o para condena de quienes lo rechacen. Este detalle es crucial. El Evangelio no será recibido por todos, pero será escuchado por todos. Esa es la diferencia. No todos aceptarán a Cristo, pero nadie podrá decir que no tuvo oportunidad. La proclamación universal del Evangelio es tanto un acto de misericordia como una declaración de justicia. Dios ofrece salvación, pero también establece que la humanidad es responsable de su respuesta. Al observar el mundo actual, vemos cómo esta profecía se acerca a su cumplimiento. Nunca antes en la historia la palabra de Dios había estado tan disponible. Las Escrituras han sido traducidas a miles de idiomas y dialectos. Plataformas digitales transmiten mensajes bíblicos las 24 horas. Predicadores alcanzan millones de personas a través de medios que los discípulos jamás habrían imaginado. Incluso en países donde la Biblia está prohibida, Dios abre caminos para que su mensaje llegue en secreto. El Evangelio está corriendo, penetrando fronteras, atravesando culturas
alcanzando corazones en todas partes. Esto no significa que la misión haya terminado. Todavía hay pueblos no alcanzados, comunidades que no han oído el nombre de Jesús, naciones enteras donde el Evangelio es perseguido y silenciado. Pero precisamente esa resistencia confirma la urgencia de esta señal, porque Jesús aseguró que cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No antes, no después. El fin está condicionado a la proclamación universal del Evangelio. Hay aquí un misterio y una esperanza. El misterio, que Dios, en su soberanía, ha decidido que la historia no concluya hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar. La esperanza, que a pesar de la oscuridad, el Evangelio avanza con poder, iluminando cada rincón de la tierra. Mientras las tinieblas se multiplican, también lo hace la luz. Mientras la maldad crece, también crece la predicación. La escena de Mateo 24 no es solo de juicio, sino también de oportunidad. Esta señal nos enseña que el regreso de Cristo no será un acto arbitrario, sino el desenlace de un plan perfecto. Dios no permitirá que el mundo se hunda en la condenación sin antes haber dado una última oportunidad. El Evangelio será la línea divisoria definitiva. Quienes lo acepten entrarán en la vida eterna. Quienes lo rechacen enfrentarán el juicio. La grandeza de esta profecía es que muestra el corazón de Dios. Aunque sabe que el amor de muchos se enfriará, aunque sabe que la maldad se multiplicará, Él sigue extendiendo su misericordia. Aunque el mundo lo rechace, Él insiste en ofrecer salvación. Y aunque las naciones se levanten contra su pueblo, Él asegura que todas oirán su voz. Esa es la fidelidad del Señor. No permitirá que nadie quede sin escuchar el mensaje del reino antes de que caiga el telón de la historia. Bloque 8. La gran tribulación. En Mateo 24:21, Jesús pronunció una advertencia estremecedora. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Con estas palabras, el Maestro describió un periodo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad, un tiempo de dolor y oscuridad tan profundo que no puede compararse con nada que haya ocurrido antes ni con nada que vendrá después. La gran tribulación no es una metáfora ni una exageración retórica. Es una realidad profética, un clímax de sufrimiento y juicio que marcará los últimos días. Aunque la historia humana ha estado llena de guerras, catástrofes y persecuciones, Jesús dejó claro que este tiempo será único por su intensidad y su alcance global. Será el colapso final del sistema del hombre y la manifestación del juicio de Dios sobre una humanidad rebelde. El lenguaje que Jesús emplea refleja el dolor de parto del que habló antes, pero en su fase más aguda. Así como en un nacimiento los dolores se intensifican hasta alcanzar un punto insoportable, la historia llegará a un momento en el que la maldad, la persecución y el caos alcanzarán niveles que nunca se habían visto. Será un tiempo en el que la esperanza humana se agotará, en el que los sistemas del mundo se derrumbarán y en el que la única salida será mirar hacia el cielo en busca del Salvador. El libro de Apocalipsis ofrece descripciones complementarias de este periodo: sellos abiertos, trompetas que resuenan, copas de ira derramadas sobre la tierra. Cada juicio aumenta la intensidad de la tribulación, sacudiendo no solo a las naciones, sino a la creación entera. Hambres más devastadoras, pestes más mortales, terremotos más catastróficos, señales cósmicas que aterran a la humanidad. El mundo entero experimentará la magnitud del juicio divino, y nadie podrá escapar de sus efectos. La gran tribulación también será un tiempo de persecución sin límites contra los seguidores de Cristo. Aquellos que rehúsen adorar al sistema del anticristo serán perseguidos, encarcelados y ejecutados. La fe será probada como nunca antes, y el remanente fiel se mantendrá en pie no por su fuerza, sino por la gracia de Dios. Jesús dijo que, de no acortarse esos días, nadie podría sobrevivir. Mateo 24:22. Esa frase revela tanto la magnitud del sufrimiento como la misericordia de Dios, que limita el tiempo de la tribulación por amor a los escogidos.
El carácter de este periodo será global. No se limitará a una nación ni a una región, sino que afectará a toda la tierra. Guerras, crisis económicas, desastres naturales, persecuciones religiosas, engaños espirituales. Todo convergerá en un escenario de angustia generalizada. La humanidad, que se jactaba de sus avances tecnológicos y científicos, quedará desnuda ante la impotencia de sus sistemas. El orgullo humano será quebrantado y la soberbia de las naciones caerá. La gran tribulación también será un tiempo de engaño espiritual sin precedentes. Jesús advirtió que surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían señales y prodigios tan convincentes que, si fuera posible, engañarían a los escogidos. Mateo 24:24. Esto significa que, además del sufrimiento físico y social, habrá una guerra espiritual intensa, una batalla por la mente y el corazón de los hombres. El anticristo y su sistema ofrecerán soluciones aparentes, promesas de paz y seguridad, pero en realidad arrastrarán a las multitudes hacia la perdición eterna. Este período, aunque aterrador, no está fuera del control de Dios. Cada juicio, cada acontecimiento, cada detalle forma parte de un plan soberano. La tribulación no es el triunfo del mal, sino su clímax antes de la derrota definitiva. Es el momento en que la maldad muestra su rostro más cruel, pero también el momento en que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. En medio de la oscuridad, la luz del Cordero brillará más fuerte que nunca. La descripción de Jesús busca preparar, no paralizar. Él no habló de la gran tribulación para sembrar miedo, sino para advertirnos y fortalecernos. Al decir que sería un tiempo incomparable de angustia, quería que sus discípulos comprendieran la seriedad de la historia y la urgencia de estar preparados. La tribulación no es un rumor lejano ni una amenaza vaga. Es una realidad profética que se aproxima y que pondrá a prueba la fe de la humanidad. Al reflexionar sobre estas palabras, debemos reconocer que ya vemos destellos de este tiempo en nuestro presente. El aumento de la maldad, las persecuciones crecientes, las crisis globales, los desastres naturales, los engaños espirituales, todo apunta hacia la intensificación de los dolores que Jesús describió. No estamos aún en la gran tribulación, pero estamos viendo cómo se prepara el escenario para ella. Lo más importante de este pasaje es que nos recuerda que la historia no termina con el dominio del mal, sino con la intervención gloriosa de Cristo. La tribulación será intensa, pero tendrá un límite. El sufrimiento será real, pero no será eterno, porque después de la noche más oscura vendrá la luz del amanecer, y después del clímax de la tribulación vendrá la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre en las nubes con poder y gran gloria. La gran tribulación, entonces, no debe ser vista solo como un tiempo de horror, sino también como la antesala del regreso de Cristo. Es la purificación de la historia, el juicio de las naciones, la culminación del pecado y el preludio del reino eterno. Es la señal de que el fin ha llegado y de que el Rey está a las puertas. Bloque 9. Falsos mesías y señales engañosas. Jesús fue insistente en este punto. En Mateo 24 declaró: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este anuncio no es una advertencia menor, es una alarma espiritual. Jesús sabía que en los últimos tiempos la humanidad estaría hambrienta de esperanza, necesitada de líderes que prometan soluciones, deseosa de escuchar palabras que calmen el caos. En ese contexto vulnerable, se levantarán figuras que se autoproclamarán Mesías, Salvadores, enviados especiales de Dios, y millones, incapaces de discernir la verdad, seguirán esas voces como ovejas hacia el matadero. La historia ya ha sido testigo de individuos que afirmaron ser el Cristo o actuar en su nombre. Algunos formaron sectas destructivas, otros se rodearon de multitudes,
y en todos los casos dejaron a sus seguidores sumidos en confusión, explotación y muerte espiritual. Pero lo que Jesús describe va más allá de episodios aislados. Habla de una multiplicación de falsos mesías y falsos profetas en la recta final de la historia, un engaño global, planificado, intensificado por las fuerzas del mal. Lo más inquietante es que no se presentarán con discursos mediocres o promesas débiles. Harán señales y prodigios, manifestaciones tan impactantes que aparentarán ser milagros divinos. Jesús no lo dijo como exageración. Estos falsos profetas tendrán un poder real, aunque no provenga de Dios. La Escritura revela que el enemigo mismo puede disfrazarse como ángel de luz y que sus siervos pueden parecer ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14, 15. Ese es el nivel de sutileza y de peligro. El objetivo será claro: engañar. Arrastrar a las multitudes lejos del verdadero Cristo, debilitarlas en la fe y preparar el terreno para la figura suprema del engaño, el anticristo. Cada falso Mesías será un eco de ese engaño mayor. Cada falso profeta será un precursor de la mentira definitiva. En este sentido, el mundo no se prepara solo con guerras o catástrofes, sino también con confusión espiritual que erosiona la verdad. Jesús añade un detalle perturbador: el engaño será tan convincente que incluso los escogidos podrían ser confundidos. Esto no significa que los fieles perderán su salvación, sino que estarán expuestos a una presión espiritual tan intensa que el engaño podría rozar incluso a los más firmes. La advertencia no es para sembrar duda, sino para reforzar la necesidad de discernimiento constante. Nadie estará exento de esta batalla. El engaño no siempre se manifestará con proclamaciones explícitas de divinidad. Muchas veces adoptará formas más sutiles, mensajes que parecen cristianos pero diluyen la verdad, predicaciones que hablan de amor pero niegan la cruz, promesas de prosperidad que esconden la ausencia de santidad. Es un evangelio adulterado, fabricado para agradar al hombre y no para glorificar a Dios. Y millones lo consumen sin discernir que se trata de veneno espiritual. En este contexto, los milagros visibles ya no pueden ser tomados como criterio absoluto de verdad. Jesús dejó claro que las señales y prodigios no garantizan la autenticidad de un mensaje. Lo único que distingue la verdad de la mentira es la fidelidad a la palabra de Dios. El creyente de los últimos tiempos no puede basar su fe en emociones, experiencias o espectáculos, sino en la roca firme de la Escritura. El auge de los falsos mesías y falsos profetas también revela la profunda necesidad espiritual de la humanidad. Cuando el mundo entra en crisis, busca desesperadamente líderes que ofrezcan salvación. Esa hambre espiritual, en lugar de llevarlos a Cristo, será aprovechada por los engañadores para imponer su dominio. Prometerán paz en medio de la guerra, seguridad en medio del caos, esperanza en medio de la desesperación. Pero esas promesas serán trampas, anzuelos para capturar almas. Lo que Jesús describe es un escenario de confusión global, en el que las multitudes correrán detrás de voces equivocadas convencidas de que están siguiendo al Salvador. Algunos levantarán figuras políticas, otros líderes espirituales, otros ideologías que prometen un mundo mejor. Pero al final, todos esos falsos caminos conducirán al mismo destino: la perdición. La insistencia de Jesús en este punto nos muestra que el engaño espiritual será uno de los mayores peligros de los últimos tiempos. No se trata solo de resistir el dolor físico de la tribulación, sino de mantener la mente y el corazón anclados en la verdad. El que se deje llevar por señales espectaculares o discursos atractivos, caerá en la trampa. Solo el que permanezca enraizado en la palabra y guiado por el Espíritu podrá resistir. Por eso cuando Jesús dice: si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24:26. Está revelando que el engaño se multiplicará en todas partes, con diferentes formas y escenarios. Algunos anunciarán un Cristo secreto, otros un Cristo visible en lugares específicos, pero todos serán falsos.
El verdadero Cristo no aparecerá oculto ni limitado a un grupo selecto. Su regreso será visible, glorioso, inconfundible para toda la humanidad. En este bloque sombrío del discurso, Jesús nos prepara para enfrentar el tiempo en que la verdad será un tesoro raro y la mentira dominará. Un tiempo en el que no bastará con tener información, sino en el que será imprescindible tener discernimiento espiritual. Porque la señal de los falsos mesías y señales engañosas no es un evento aislado, sino un clima generalizado de confusión que se intensificará hasta el regreso del Hijo del Hombre. Bloque 10. Señales cósmicas. El sol y la luna oscurecidos. En Mateo 24:29. Jesús pronunció palabras que estremecen tanto la imaginación como el espíritu. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este versículo nos lleva más allá de guerras, hambres o pestes. Aquí no se trata de conflictos humanos ni de catástrofes terrenales, sino de un estremecimiento cósmico, un trastorno de los cielos mismos que servirá como antesala visible al regreso glorioso del Hijo del Hombre. Jesús coloca estas señales después de la gran tribulación, lo que indica que no son simples fenómenos naturales que se repiten a lo largo de la historia, sino acontecimientos únicos que marcarán el clímax de los tiempos. El sol, fuente de luz y de vida para la tierra, se oscurecerá. La luna, que refleja esa luz, perderá su resplandor. Las estrellas caerán, y las potencias celestiales fuerzas que gobiernan el orden cósmico serán sacudidas. La creación misma entrará en convulsión, como si los cimientos del universo fueran estremecidos en anticipación al día final. El simbolismo aquí es profundo. El sol oscurecido representa el fin de la luz natural que los hombres han dado por sentada desde la creación. El mundo, que ha vivido confiado en los ritmos de la naturaleza, verá cómo esos ritmos se quiebran. La luna apagada refleja un tiempo en que las noches serán aún más sombrías, sin el consuelo de su luz tenue. Y las estrellas cayendo evocan un cielo desgarrado, donde aquello que parecía inmutable se desploma. Pero más allá del simbolismo, Jesús habló de realidades palpables. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían anunciado estos fenómenos. Joel dijo: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Joel 2:31. Isaías declaró: «Las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Isaías 13:10. Estas profecías convergen en Mateo 24, mostrando que lo anunciado siglos atrás se cumplirá con exactitud en los últimos días. El Apocalipsis también describe señales cósmicas similares. Cuando se abre el sexto sello, Juan dice: «El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra». Apocalipsis 6:12-13. No se trata de metáforas poéticas, sino de manifestaciones visibles de que el universo mismo participará en el clímax del plan divino. Estas señales cósmicas tendrán un propósito innegable: anunciar la inminencia de la venida de Cristo. No serán fenómenos aislados que los científicos puedan explicar con simples teorías astronómicas. Serán eventos globales, irresistibles, que aterrorizarán a los pueblos y harán que las naciones tiemblen. Jesús dijo que los hombres desfallecerían de terror por lo que vendrá sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21:26. Será un tiempo en el que la humanidad comprenderá que no tiene control sobre nada, ni siquiera sobre el cielo bajo el cual vive. El oscurecimiento del sol y de la luna también es un recordatorio de que el orden creado es temporal. Aquello que parecía eterno, la luz diaria del sol, el brillo nocturno de la luna, el fulgor de las estrellas, será interrumpido. El cosmos mismo es parte del escenario profético y se doblegará ante el Creador. La humanidad, que tantas veces ha adorado a los astros y ha confiado en ellos para sus calendarios y su seguridad, verá cómo estos se apagan en señal de que el Rey verdadero
está por aparecer. El detalle más impactante es que estas señales no se producirán en secreto ni serán visibles solo para unos pocos. Serán globales, universales, inconfundibles. No habrá necesidad de rumores ni de falsos anuncios de que Cristo ya vino en lo oculto. Los cielos mismos proclamarán su venida. La oscuridad cósmica servirá como telón para que la gloria del Hijo del Hombre resplandezca con mayor fuerza. Cuando todo lo demás se apague, su luz será imposible de ignorar. En este sentido, las señales cósmicas son tanto juicio como preparación. Juicio, porque muestran el colapso de un universo que gime bajo el peso del pecado. Preparación, porque disponen a la humanidad a presenciar el acontecimiento más grande de la historia, la manifestación visible de Cristo en gloria. Es como si el escenario del teatro del mundo se sumiera en completa oscuridad para que, al abrirse el telón, aparezca el protagonista absoluto, el Rey de Reyes. Estas palabras de Jesús no están destinadas a ser interpretadas como simples exageraciones apocalípticas. Son realidades que vendrán y cuya magnitud superará cualquier catástrofe conocida. En comparación con lo que ocurrirá en los cielos, las guerras, hambres y pestes parecerán apenas preludios, porque cuando el sol se apague y la luna pierda su resplandor, la humanidad comprenderá que ha llegado el momento culminante. El mensaje de estas señales es claro. El mundo no seguirá como está para siempre. Los astros que marcan nuestros días y nuestras noches, que guían los ciclos de la vida, serán alterados para mostrar que el fin ha llegado. Y cuando el universo tiemble, no habrá nación ni persona que pueda ignorar que la historia humana está llegando a su desenlace. Bloque 11. La venida gloriosa del Hijo del Hombre. Tras describir guerras, hambres, pestes, persecuciones, apostasía, señales cósmicas y la gran tribulación, Jesús llevó a sus discípulos al punto culminante de toda la profecía. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:30-31. Estas palabras son la cúspide de la esperanza cristiana, pero también el terror de los que han rechazado a Cristo. Jesús no habla aquí de un regreso simbólico ni espiritual, sino de una manifestación visible, inconfundible y majestuosa. Después de que los cielos se oscurezcan y las potencias celestiales sean conmovidas, aparecerá una señal en lo alto, la señal del Hijo del Hombre. Aunque la Escritura no detalla en qué consiste, queda claro que será algo tan glorioso y evidente que ninguna nación podrá negarlo. El mundo entero, creyentes e incrédulos, levantará sus ojos y verá al Rey de Reyes descendiendo. La reacción será doble. Por un lado, las tribus de la tierra lamentarán. Este lamento no será de adoración, sino de terror y desesperación. Los que despreciaron el Evangelio, los que se burlaron de las señales, los que endurecieron su corazón, entenderán en ese instante que el tiempo de la gracia ha terminado. Llorarán, pero ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. La segunda venida de Cristo no es un tiempo para elegir, es un tiempo para dar cuentas. Por otro lado, los escogidos experimentarán el cumplimiento de la esperanza más anhelada. Jesús enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y reunirán a los fieles de todos los tiempos y lugares. Será el momento de la redención final, el encuentro glorioso entre el Señor y su pueblo. Las lágrimas serán enjugadas, las cadenas rotas, la persecución olvidada. Los que perseveraron hasta el fin, los que no se dejaron engañar ni se rindieron al temor, serán levantados en victoria. El detalle de la trompeta conecta esta escena con otras profecías. El apóstol Pablo escribió: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
Los que hayamos quedado seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Esta visión complementa las palabras de Jesús. El regreso será visible, audible, glorioso, con resurrección y reunión de los santos. La venida del Hijo del Hombre también cumple la visión de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7, 13, 14. Lo que Daniel contempló en visión, lo que los discípulos escucharon en el Monte de los Olivos, lo que la Iglesia ha esperado por siglos, se cumplirá en ese momento, el establecimiento visible y definitivo del reino de Cristo. Lo grandioso de esta profecía es que el regreso de Jesús será imposible de falsificar. A lo largo de la historia, falsos mesías y falsos profetas han proclamado ser enviados de Dios. Algunos incluso han afirmado ser la reencarnación de Cristo. Pero Jesús dejó claro que su venida será universalmente visible, no un acontecimiento secreto ni limitado a un grupo selecto. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Ningún ojo quedará sin verlo, ninguna nación podrá ignorarlo. La imagen de Cristo viniendo en las nubes también es significativa. En la Biblia, las nubes suelen simbolizar la presencia divina. El Señor se manifestó a Israel en el desierto en una nube de gloria, y la nube cubrió el monte Sinaí cuando descendió en fuego. En la transfiguración, una nube luminosa envolvió a los discípulos y se escuchó la voz del Padre. Ahora, esa nube será el vehículo del Rey en su regreso triunfal. No será una nube oscura de tormenta, sino una nube de gloria que iluminará el cielo entero. En esta venida gloriosa, los ángeles serán enviados como ministros del juicio y de la salvación. Con voz de trompeta reunirán a los escogidos, mostrando que Dios no olvida a ninguno de los suyos. Los dispersos por las naciones, los mártires de la historia, los fieles anónimos que perseveraron en secreto, todos serán convocados para encontrarse con su Señor. Ninguno quedará atrás, ninguno será olvidado. La magnitud de este acontecimiento revela el contraste entre la primera y la segunda venida de Cristo. La primera vez vino en humildad, en un pesebre como siervo sufriente. La segunda vez vendrá en gloria como Rey victorioso. La primera vez vino a ofrecer salvación. La segunda vendrá a ejecutar juicio. La primera vez fue despreciado y rechazado. La segunda será visto por todos, y toda rodilla se doblará. Este bloque de Mateo 24 no es solo una descripción futura, es también un llamado implícito. Si el regreso de Cristo será tan glorioso, tan visible, tan definitivo, la pregunta no es si ocurrirá, sino si estaremos preparados para ese día. Porque cuando Él aparezca en las nubes, ya no habrá oportunidad de decidir. El tiempo de la gracia habrá terminado, y lo único que quedará será la revelación de su gloria y el cumplimiento de su justicia. Bloque 12. El llamado a la vigilancia. Jesús cerró su discurso profético en Mateo 24 con una exhortación que resume todo lo dicho antes. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. No dio fechas, no entregó calendarios, no reveló el día ni la hora. Lo que ofreció fue algo mucho más desafiante. Un llamado a vivir en constante vigilancia, en una actitud de expectativa y preparación permanente. La vigilancia de la que Jesús habla no es física, es espiritual. Es la disposición del corazón que permanece despierto, atento, listo. Es vivir cada día como si el Maestro pudiera regresar en cualquier momento. Porque la realidad es esta: nadie sabe cuándo sonará la trompeta final, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Esa incertidumbre no debe generar ansiedad, sino despertar responsabilidad. Jesús ilustró este llamado con parábolas. Habló de los días de Noé, cuando la gente comía, bebía
y se casaba como si nada, hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La mayoría vivirá distraída, ocupada en lo cotidiano, indiferente a las señales, hasta que de repente llegue el fin. También comparó su regreso con un ladrón que viene de noche, inesperado, sorpresivo, ineludible. Por eso repite: estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. La vigilancia implica perseverar en la fe en medio de la oscuridad. Implica no dejar que la maldad del mundo apague nuestro amor, no dejarnos arrastrar por el engaño de los falsos profetas, no rendirnos ante el miedo de la persecución. Velar es mantener la lámpara encendida, como las vírgenes prudentes de la parábola, esperando al esposo con aceite suficiente. Es permanecer firmes cuando todo alrededor se derrumba, sabiendo que el regreso del Señor es seguro. Este llamado final es tan urgente como personal. Jesús no habló a multitudes anónimas, habló a cada discípulo, y hoy habla a cada uno de nosotros. La pregunta no es si conocemos las señales, sino si estamos preparados. No basta con reconocer que las guerras, las pestes, los terremotos y las señales cósmicas se están cumpliendo. Lo crucial es si nuestro corazón está despierto, si nuestra fe está firme, si estamos listos para recibir al Rey. El peligro más grande no es no entender las profecías, sino vivir dormidos. Dormir espiritualmente es vivir como si Cristo nunca fuera a regresar, es postergar el arrepentimiento, es dejar que el pecado se acumule, es ignorar las señales que gritan desde los cielos y desde la tierra. Jesús nos advierte porque sabe que la indiferencia puede ser letal. El que duerme no está preparado. El que vela, aunque no sepa el día ni la hora, estará listo. El llamado de Jesús es claro: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mateo 24:46. La bendición es para los que están en obediencia, para los que cumplen su misión, para los que permanecen fieles hasta el final. La vigilancia no es pasiva, es activa. No es esperar con los brazos cruzados, sino trabajar, orar, proclamar el Evangelio, mantener el corazón limpio y la esperanza viva. Cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes, no habrá tiempo para preparativos de última hora. La puerta se cerrará como en los días de Noé. El que esté preparado entrará en el gozo de su Señor. El que no, quedará fuera para siempre. Esa es la realidad solemne y definitiva. Hoy te hago una invitación. No dejes pasar este momento. Escribe en los comentarios: quiero estar vigilante como compromiso público de fe. Suscríbete al canal Luz en la Oscuridad para seguir recibiendo mensajes proféticos que despierten tu espíritu. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar este llamado urgente. El tiempo se acorta, las señales ya están aquí, y la vigilancia es la única respuesta sabia. Mantente despierto, porque el Rey viene en gloria.